Amén. Hermanos, en esta tarde tenemos el privilegio de tener a un pastor por primera vez en la casa. Es una gran bendición. Nuestro pastor Mateo, quien tendrá el privilegio de compartirnos la palabra y nosotros la bendición de poder recibir esa palabra que viene de parte de un ministro del Señor. Así que, pastor, nosotros contentos de recibirle y también agradecidos con el Señor, que es ahora sí que la primicia aquí con nosotros de ministro Doma. Gloria a Dios, hermano, le demos una fuerza. Gloria a Dios. Pues qué bendición saber eso, siempre abriendo este camino de parte del Señor, que hace mucho tiempo Él nos trajo la senda, la vereda que es su vida, su persona, y nosotros caminamos juntos en este camino tan hermoso, la senda de justicia, la senda de santidad, y conforme a la palabra que dice, por más torpe que seamos, dice que Él nos va a guiar siempre. Qué bendición estar en este evangelio, estar en estas buenas nuevas. Gloria a Dios. Y como sabe que el enemigo es una bendición, es una prioridad del reino, el que nosotros tengamos el evangelio bien impregnado en nosotros, en nuestra esencia, en nuestro espíritu, el enemigo ataca, el enemigo empieza su operación y quiere quitar toda esa ventaja que nosotros tengamos, esa evolución que nosotros tengamos con esas falsedades. Y hoy quiero, antes de empezar, pues vamos a orar, pero presentar esto delante de Dios y que nos guíe. Vamos a orar. Amén. Vamos a bendecir esta palabra que ya está bendita, pero que nosotros tenga cabida en el Amén. nuestra. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por esta hermosa oportunidad, por este lugar, por esta casa que se abre para tu palabra, para aquellos, Señor, cual tú has preparado. El propósito de este lugar geográfico se está dando, Señor, esta latitud en donde estamos, Señor. Bendecimos este lugar, bendecimos lo que nos ven, lo que hacen, toda obra, Señor, que se está haciendo aquí. No es en vano, sino sabemos, bendito Dios, por tu Espíritu, que tú estás trasladando, Señor, una palabra, un rema a los corazones, a esos, Señor, receptores espirituales, tanto acá y los que nos están viendo. Vas a ministrarlos, bendito Dios. Gracias por esta hermosa, por esta gloriosa, por esta honra que tú me das, el estar delante de tu pueblo bendito, tu pueblo amado, hermoso, que tú compraste con precio de sangre. Y aquí estamos, donde están dos o tres, tú estás, tú habitas, tú, Señor, te presentas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, toma el control de los aires, de la atmósfera, del lugar, y sea propicio para que tu palabra venga y sea en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Si tienen donde anotar, sí les sugiero que lo anoten, que lo estudien, los que nos están viendo y los que están aquí. El título del tema le llamé Evangelio Artificial. El Evangelio Artificial. ¿Por qué lo titulé de esa manera? Hay una línea muy delgada para que nosotros salgamos del camino. Hay muchos personajes en la Biblia que nos dice la palabra misma que estaban junto al camino, al lado del camino, y todo lo que está al lado del camino, junto al camino, siempre llevaba una falsedad, siempre llevaba algo que no era de parte de Dios. Y nosotros, como buenos seguidores de Cristo, como buenos imitadores del reino, tenemos que estar cimentados y siempre en una introspección, en una visibilidad interna de saber cómo estamos llevando el evangelio a nuestras vidas. No sé, acá y los que están en las redes, les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han querido dejar el evangelio? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ya no soporto las pruebas, ya no entiendo a la familia, ya no entiendo a mis padres, ya no entiendo a mi esposa, a mi esposo, etcétera? Hay un sinfín de factores que uno podría tomar, un sinfín de mezcolanzas en nuestras vidas, porque nos vamos a ir conociendo con algunos hermanos,
o con la misma familia. Y entonces algo el enemigo tomará en su modus operandi para poder desviarnos del verdadero evangelio. Cualquier cosa que nos desvíe, hermanos, no sé si se han visto a arquitectos haciendo sus trazos, cualquier desvío, por más milimétrico que sea, se va a la larga, se va desviando mucho. El evangelio, hermanos, que nosotros estamos, como dice la Biblia en Hebreos, debemos de cuidarlo. ¿Cómo? Siendo muy precisos en nuestra vida en el Señor. Precisar bien, milimétricamente. Yo le llamo el evangelio milimétrico. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo. Cuando Él vino, no vino porque espontáneamente dijo, hagamos un plan B. No, había un orden de por medio antes, y Él vino a cumplir el día que entró en Jerusalén, el que murió. Todo estaba prefijado, todo estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Era un evangelio que se cumplió en el Señor milimétricamente. De la misma manera nosotros debe haber un ajuste fino en nuestra vida como evangelio. Le llamaríamos el evangelio del ajuste fino, ¿va? Hay que ajustarlo finamente, que no quepa ni una hebra de algo, hermanos, de equivocaciones. Y si las hay, pues en el arrepentimiento tenemos otro nuevo comienzo, otra nueva oportunidad, otro reinicio en el Señor. ¿Cuántos reinicios no nos ha dado el Señor hasta ahora? Para que siempre nos ajuste. Nos desajustamos y nos ajusta. Pero cuando una persona, un joven, sigue el desajuste, hace un evangelio artificial. Y ahí es donde Pablo dice, ustedes aceptan otro evangelio, aceptan otro espíritu y han aceptado a otro Jesús. No es que haya otro evangelio, otro espíritu o otro Jesús, pero la persona, obviamente con un receptor de las tinieblas, va desajustándose e inventándose a otro Señor, a otro espíritu y a otro evangelio. Va acomodando el evangelio a lo que él desea, va diciendo que el espíritu le habló. A mí me habla el espíritu, porque si les preguntara a cuántos les habla el espíritu, todos acá, amén, creo que dirían, a mí me ha hablado Dios. Sí, ¿cómo nosotros probamos eso? ¿Cómo hay algo que pueda medir si está mintiendo o comió de más? ¿Cómo saber si realmente Dios le habló? No hay hermanos, yo quiero encontrar la fórmula, la forma en Dios, obviamente, de cómo saber, cuando dice la Biblia, probar todo espíritu. Porque yo quiero saber cuál es el artificial y cuál es el genuino. Tanto en mi vida, en los jóvenes y en todas las edades. Entonces, si alguien dice, a mí Dios me habló, ¿cómo saberlo? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo poder medir eso? ¿Cómo hacer palpable lo que dice Apocalipsis? Mide a todos los adoradores. Tendría que tener algo para medir a cada uno hoy en esta tarde. ¿Cómo ven? Si nos medimos hoy. Amén. Para saber, ¿estoy en el evangelio genuino o me he creado uno artificial? Ay. Y entonces por eso que cuando el apóstol dijo que yo dije que hay cristianos de retiro, que solamente llegan porque hay íconos de alguna manera para ellos, no para nosotros ni para los ministros. Amén. Los ministros no se consideran íconos o artistas, son siervos del Señor. Amén. Pero la persona que gesta algunas ideas distintas los ve como íconos. Y entonces ya se desviaron, aunque siguen, aunque se congregan, pero puede ser que tengan un evangelio, un pseudo evangelio, un evangelio artificial, uno creado a su medida. Pero cuando les viene la obediencia y la sujeción, se desvían. ¿Por qué? Porque nunca han estado en el evangelio genuino, aunque han estado en una cobertura y aunque han estado comiendo de los manjares, pero no cuando viene lo que es el test de prueba. Y nosotros como siervos y como jóvenes tenemos que estar preparados y también ejercitados
en el test de prueba. No sé cuántos de ustedes se han probado, si están en el Evangelio verdadero. ¿Cómo hacerlo? Pues con la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar siempre viendo cuál es, a ver, el espejo ahí está, ¿no? ¿Cuál es el problema en mi vida? Del por qué me canso demasiado, del por qué siempre pongo peros al asunto de mi vida espiritual, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no debe de haber un evangelio artificial. Si cuando hay un evangelio artificial, una persona llega, incluso hay jóvenes que llegan, pero llegan por motivos distintos. ¿Cuáles serán los motivos de los jóvenes? Ustedes que son jóvenes. No estoy tan viejo, pero ustedes como jóvenes, ¿cuál es su motivo? ¿Qué los motiva a buscar a Dios? ¿Cuál será el motivo? Sí, todos pueden decir, es Dios, amo a Dios, ok, pero si en la hipótesis, en lo utópico, que ustedes se desviaran, utópicamente hablando, no es una realidad, ¿ustedes qué pensarían de buscar a Dios por algo o por alguien? O mejor dicho, ¿será que hay personas o jóvenes que buscan a Dios por algo y por alguien? Sí, con un beneficio. Estoy pensando en voz alta. Por un beneficio. ¿Cuál beneficio será? Entonces, si hay un beneficio de por medio, por delante, ya no es el evangelio verdadero. Eso nos enseñó ayer nuestro apóstol. Cuando ya hay algo que nos motiva, material o personal, entonces nosotros necesitamos de frutos en el campo, de las cosechas del campo, pero si no hay, cuando ya no existe nada, cuando no esté esa persona o eso de por medio, ¿será que seguimos buscando a Dios? Y si no, pues tenemos que sopesarnos a nosotros. Tenemos que pasar el mapeo espiritual en nuestra vida y saber si soy genuino, Señor, o de plano me falta un tramo que quiero caminar, porque nosotros conocemos si nos hemos cansado o no. ¿Cuántas veces hemos blasfemado o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no me gusta esta prédica, o ya no me gusta, porque de repente he escuchado, no me gusta esta prédica de tal pastor? No, pues no digo nombres para no raspar muebles, dice alguien, ¿no? Pero hay personas así, pero le echan la culpa a algunos porque un interés ya no está de por medio. Entonces se vuelve un evangelio artificial, ya creado por sí mismo, y busca encajar en algún lugar, aunque sea un evangelio que esté buscando, pero solo busca encajar. Esta iglesia como que está a la medida de lo que yo quiero, y se va. Y busca encajar en el evangelio. Si me acompañan en Mateo, capítulo 24, versículo 23 al 24, esto lo dijo el Señor, no porque me lo estoy inventando. El Señor lo dijo en Mateo 24, el capítulo 24, versículo 23 al 24. En esta versión dice, si en aquellos días alguien les dice que el Mesías está en ese lugar o en el otro, o que apareció aquí o allá o en la ciudad de más allá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que realizarán milagros extraordinarios con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. ¿A quiénes van a engañar? A los escogidos. ¿Y cuántos escogidos de Dios estamos acá? Amén. De hecho, creo que también la página, así se llama, Escogidos de Dios. Escogidos de Dios. Sí. Pero hay que avanzar al otro nivel, porque son 3 niveles. Ustedes lo saben. Llamados, escogidos. ¿Y el otro cuál es? Fieles. Fieles. Tenemos que tener la tridimensionalidad del creyente. Ser llamado, obviamente que Dios me llamó, ser escogido, pero el escogido todavía corre riesgo de ser engañado. Tremendo. Pero al llegar a la estatura de fiel, ya es distinto. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza de Dios. Amén.
ya se asemeja al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vosotros que siendo infieles, el Señor permanece fiel. O sea, la naturaleza de Dios es ser fiel. Amén. Y nosotros tenemos que tener esa naturaleza de ser fieles delante de Dios. De hecho, hermanos, Dios es tan bueno. Amén, amén. Dios es tan Amén. bueno Aleluya. que nosotros siendo humanos nos puso un aditamento, nos puso una esencia divina en nosotros para no desviarnos del camino o comprendamos lo que estoy diciendo ahorita. Ustedes no son dioses. ¿No son dioses o sí son dioses? No. Pero tenemos esencia divina. No sé si ha llegado a pensar eso. No somos dioses, pero tenemos esencia divina. Si les preguntara, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Es Dios. Entonces, nosotros, siendo tierra, Dios puso una persona divina en nosotros. Entonces tenemos esencia divina. No siendo divinos, tenemos esencia divina. Ahora, por eso la estrategia del enemigo. Ellos tienen mucho de lo que yo no tuve. Armo el programa de caída para ellos y voy a visitarlos en todas las etapas de su vida, desde niños, porque usted sabe que Jesús era perseguido desde la niñez, no, desde el vientre. Entonces, su programa, su agenda impía o perversa, es el ataque desde que nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre y hasta la fecha. Sigue atacándonos. De hecho, después, antes de que nosotros salgamos, él va a hacer su tarima, su escenario para ver si realmente somos escogidos y fieles. Él no pierde el tiempo. 24/7 está atacándonos. Nosotros, ¿cuánto dura el tiempo de acá? Como entre la alabanza y todo. Como hora y media. Hora y media. Estando acá buscando de alguna manera a Dios como cuerpo de Cristo. Pero Él está 24/7. Viendo la forma y las fórmulas de cómo cada joven pueda caer y cada uno de los que creen en Cristo. 24/7. Como Él no puede solo, para eso las huestes de las tinieblas. Entonces al salir o al quedarse ustedes acá, el enemigo sigue lanzando lo que le llama la Biblia en Efesios 6, los dardos de fuego. Porque son armas de largo alcance. ¿Por qué no cuál sería un arma de contraataque, de cuerpo a cuerpo? Un arma de corto alcance. Una espada, un cuchillo. ¿Por qué no usa espada? Porque esa no haría un efecto. Porque, ¿por qué no usa espada y por qué es dardo? Porque el dardo es de largo alcance, así como la lanza. Porque vamos caminando. No, la cabeza está lo que es el yelmo. Tal vez porque no está cerca Exactamente. de nosotros. Exacto, no está cerca de nosotros. Si se acerca, nosotros tenemos el respaldo que dice Isaías: yo estoy como poderoso gigante. Aleluya. Enfrente de ustedes. Gloria a Dios. Entonces Amén. Él tira dardos de largo alcance porque puede ver portillos, lo que la Biblia llama portillos. O sea, agujeros donde pueda, si nosotros los abrimos. ¿Con qué? Al desalinearnos del Evangelio, de lo que dije al principio. Al desalinearnos, cualquier desajuste, el enemigo ve una oportunidad, aunque no pueda hacer mucho daño, pero ya llegó una pizca de ese veneno mortal, porque es la serpiente. Entonces llegó una pizca de ese veneno en ese portillo nada más, y vio una herida o algo que le hicieron en la iglesia, en su casa, etcétera, en un joven, y entonces llega y inyecta de ese veneno. Por eso la Biblia dice que como la serpiente con su astucia, me temo a ustedes que también pueden ser engañados en sus sentidos, 5 sentidos.
en sus sentidos. Y entonces cuando inyecta, él se aleja, pero ya dejó el veneno inoculando. Y nosotros, como tenemos un desvíe, y con ese veneno, pues ya nos terminamos muriendo, separando. ¿Qué es lo que regularmente hace alguien que se aleja? Ya nunca, ya bloquea a los hermanos, bloquea al pastor, de todo, hasta redes sociales lo quita. Ya no ve escogidos de Dios. Ya todo empieza a alejarse. Lo que le llamaba el viernes la psicología del pecado, el golpe psicológico del pecado. Y entonces, pero como tuvo un evangelio artificial, ¿cómo iba a poder estar erguido si iba a sucumbir? Porque era artificial el asunto. O sea, era de poco rango, de poco tiempo, y entonces iba a sucumbir. Bueno, entonces cuando el enemigo ve esas porciones de engaño, el Señor nos dice antes, cuídense de los engañadores, cuídense de aquellos que quisieran engañar. Pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿podríamos caer en el engaño? Sí. Mi deseo es que no, pero ese es mi buen deseo. ¿Pero alguien de todos nosotros podría caer? Sí. ¿El pastor? Sí. También. Todos estamos expuestos. ¿Por qué? Porque yo le llamo esto el arte del engaño. Es que el engaño hasta tiene un arte. Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra en esta versión hispanoamericana, dice, Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu proclama que en los últimos tiempos, o sea, hoy, en este tiempo, algunos desertarán de la ley y prestarán oídos a falsos maestros y enseñanzas demoníacas. En otras versiones dicen a falsos maestros y a falacias, falsas enseñanzas o enseñanzas demoníacas. Entonces, ya se presenta el arte del engaño. Ahora vienen los artífices del engaño, que sería 2 de Timoteo 3:13. El arte del engaño lo dijo el Señor. En los posteriores tiempos, muchos van a apostatar, muchos van a caer en el engaño. Es decir, habrá artistas del engaño, habrá un arte del engaño. Después vienen los artífices. Ya está el engaño preparado. Entonces vienen los artífices del engaño, que dice, pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Es decir, los engañadores van a engañar a muchos, pero también van a caer en un engaño. ¿Una cadena? Sí, pero es algo cíclico. Es un círculo vicioso, círculo vicioso, no virtuoso. Es un círculo vicioso de que ellos engañan, pero también caen en un engaño y así sucesivamente, porque todos los obreros de maldad están engañados. Yo siempre me pregunto, ¿cuál será el engaño que Satanás, o que Luzbel, mejor dicho, usó para hacer caer la tercera parte de los ángeles? No sé si han pensado en eso. ¿Qué les habrá dicho? Para dejar a Dios y solo quedarse una cuarta parte, y la tercera parte los arrojó. ¿Qué artista del engaño fue para que pudiera haber sucumbido la tercera parte de los ángeles? No sé si han teorizado en eso. No es malo teorizar. De hecho, uno puede teorizar algunas cosas, pero tenemos que ir a la palabra para sopesarlo, al marco bíblico. Si no haya cabida a eso que teorizamos, no, desechémoslo. Pero uno empieza primero pensando. No sé si ustedes piensen cuando leen la Biblia, ¿será que eso es...? O cuando uno hace el tema, ¿ah? Sí. ¿Sí o no? Uno, ¿qué voy a predicar? Y entonces empieza a venir las ideas. Bueno, pero para no decir alguna escatoherejía, voy a checar bien la Biblia a ver si dice lo que estoy pensando. ¿Ah?
Escatolocura, decía el cero Martín, ¿no? Uno piensa y después uno va a cotejarlo con la palabra para sopesarlo. Pero ¿qué habrá dicho Luzbel para hacer caer a los ángeles, a un sinfín de huestes en los 10 cielos que hay o 9 cielos que hay? ¿Qué habrá dicho? Me deja darle una pensada con la Biblia. Va. Yo creo que, no sé, puede ser que lo han escuchado también, pero estuve leyéndolo y esto no era parte del tema, pero les hago más o menos una aclaración de lo que estoy pensando. Con base al tabernáculo de Moisés, ¿cuántos niveles tiene el tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos? Tres. ¿Cuáles? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Okay. ¿Dónde vio para que haga eso Moisés? ¿De dónde lo copió? ¿De dónde copió Moisés todo lo que es el tabernáculo? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio a ver? Dios. En el monte. Entonces, Moisés vio algo que ya estaba hecho en el cielo y solo lo replicó. Amén. Sí, okay. Si eso está en el cielo, debemos ver eso. En el atrio ahí está el altar de bronce, el lavacro, las pinzas, el cuerno del altar, los sacerdotes, los 12 bueyes. En el lugar santísimo, bueno, antes de entrar al lugar santísimo está lo que es la puerta, digamos, como con tela y entonces iba arrastrándose el sacerdote, entran y está la mesa de los panes de la preposición, los 12 panes de la preposición, está el candelero, el candelabro con 7 brazos, el aceite. En el lugar santo está lo que es el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahora, lo que me llama la atención es que ahí está, son diferentes luces. Está la luz del atrio, que es la luz del sol. Está la luz del lugar santísimo, que es la luz vegetal, de luz artificial, digámoslo así, pero de lo natural. Y está lo que es la luz divina, que es en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué tapaba la luz de Dios ahí? Según el diseño del arca. ¿Qué? Los querubes. No los ángeles, los querubes. Aunque es una raza angélica. Los querubes tapaban la luz de Dios. Es decir, la esencia de Dios era tapada por los querubes. O sea, estoy pensando. Cuando Luzbel llegaba delante de Dios, ¿qué veía? ¿Veía a Dios o no? Según el arca, no. Porque lo tapaban. ¿Por quiénes tapaban la luz? Los querubes. Entonces, cuando llegaba a Luzbel, ¿a quién veía? A los querubes. Aterricemos la idea. Cuando te dicen, vamos a alabar a Dios el domingo, todos vamos contentos, ¿sí o no? Amén. Okay. Amén. Todos los domingos, ¿usted ve a Dios ahí presente en el servicio? No. Ahí lo ve danzando, sí, alaben, adórenme. Sí, solo han escuchado, lo han visto. No. Literalmente. No, ¿a quién ve? A los siervos, a la gente. ¿Quién está predicando? El que ven predicando, ¿quién es? El apóstol. ¿Y qué es lo que veía Luzbel? Los querubes. Los querubes, los mensajeros. Y nosotros cada domingo vemos al apóstol. Pero la esencia no. Dios no. Entonces solo pienso, voz alta, ¿no será que Luzbel dijo, ¿a quién le adoramos? ¿Y para qué nos congregamos?
¿Será que existe Dios? Y entonces vienen las películas, Dios está muerto, Dios no existe. Y uno le pone duda también a nosotros, nos ponen en tela de juicio, digamos, porque ¿lo has visto? No, y entonces, si el que le ofrendas y haces y un montón de cosas es al hombre, y entonces viene la oscura razón. Y nos pueden desviar por falacias, por engañadores. Les dije eso para ver cómo es, para no caer en un arte del engaño. Y podamos decir, pues sí sé, pero más allá, en su momento yo lo veré. Pero cuando no lo vio Luzbel, eso es otra pensada, vuelvo a repetir, pero esto con versículos, lo estoy llevando con versículos, Éxodo, Ezequiel y todo eso, estoy dando versículos, sí lo ha leído, por eso estoy tan tranquilo, diciéndolo, porque si no, de plano que mejor ya. Lo vamos a cortar. ¿No será que le dijo, no está, no existe? Solo pensó eso y él fue destronado. Diciendo el Señor, sí existo, tanto así que dejas tu lugar. Y los que te creyeron, porque ya habían creído. Ahora sí, no sé cómo nosotros entramos en eso para venir también acá. Ya no sé cómo. Eso es un tema de jóvenes, no va a decir que. Sí, porque como jóvenes pensamos todavía en disfrutar algunas cosas, pero tenemos un propósito en la vida del por qué estamos acá. Amén. Nosotros caímos en el pecado, puesto que Romanos dice que nos llegó el pecado, estábamos constituidos en la gloria de Dios, pero nos destituyeron. ¿Cuál fue la mancha? ¿Cuál fue la mancha que ensució nuestro ágape? Tendríamos que verlo desde el punto de vista bíblico, pero los artífices del engaño han estado siempre. Han estado siempre. Sigamos. Ahora vienen los imitadores e usurpadores en escena. Solo anótenlo, porque debo de ministrar algo. Yo le llamo esto la cripsis. La palabra cripsis significa adaptación personal. O sea, una persona adaptándose. Digamos, los imitadores están dando a ver, y también los usurpadores, para usurpar un lugar. Pero ¿cómo lo hacen? Con una cripsis. La cripsis es cuando un animal se cambia como el camaleón. Pero no cambia, pero cambia él. No que se adapte a uno, sino que él cambia solamente y se adapta a cualquier entorno. Ahora, eso es la cripsis, digamos los imitadores, lo que es el evangelio artificial. Van a venir imitadores, usurpadores, para alejarnos de Dios con una cripsis, es decir, pareciéndonos a nosotros, parecidos a cristianos. Pero la Biblia dice que estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran estado con nosotros, pero cuantos salieron, nunca habían sido de nosotros. Así como Israel salió de Egipto, salió con egipcios que indujeron al pueblo a quejarse 10 veces, y esas 10 veces los dejó postrados en el desierto. Y viene también lo que es el mimetismo. El mimetismo es la adaptación en el entorno. O sea, ya se adaptó como cristiano, cizaña. Ahora viene lo que es el mimetismo, adaptarse en el entorno, hacer lo mismo que hace el entorno. Y al final viene lo que se llama aposematismo, que es engañadores declarados. Como ya cayeron en el engaño muchos, ya cumplieron con su agenda, ya dicen claramente, sí, era un engaño, pero ya habían hecho daño. Ya dañaron. El engaño global, voy rápido porque el tiempo se nos va siempre los ministros. El engaño global. Segunda de Juan 7, no puse dónde está el versículo, pero el capítulo, yo creo que 1:7. Segunda de Juan 1:7, se me fue el capítulo.
¿Cuánto tiene el segundo de Juan? ¿Cuántos capítulos tiene? Porque capítulo 7 no tiene. No parece que uno. Es 1:13. Hasta el 13. Ah, bueno, es el 1.7. Sí. 1.7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. O sea, global el asunto. Global. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero dice que se ha globalizado ya. Entonces todos estamos expuestos. Ahora, ¿cómo contrarrestar eso? Zacarías 8:16. ¿Cómo contrarrestarlo? Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hasta todavía bien explícito. Estas cosas son las que debéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo que conduce a la paz en vuestras puertas. De plano, el retiro sigue impregnado y conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, desde la antigüedad, porque aquí vemos el Antiguo Testamento, la batalla en contra de la verdad siempre ha estado. Efesios 4:25, solo voy leyendo, dice, por lo cual, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, con los otros. Entonces, tenemos que estar entendidos que somos una familia y que debemos hablar verdad, que somos llamados, escogidos y fieles, y tenemos que estar siempre en una expectativa de verdad. Juan 4:23, solo voy leyendo. Juan 4:23 dice en esta versión, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Les dejo de tarea, aquí no aparece el alma, solo dice en espíritu y en verdad. ¿Por qué no aparece el alma? El alma no me da tiempo de explicarlo, se los dejo de tarea. Bueno, si van a hacer tarea. Primera de Juan 5:20 dice, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, oigan, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 4:66 dice, nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hay un parámetro ahí. El que no nos oye no conoce a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una característica de los que no son de Dios es cuando tú hablas de parte de Dios, ellos te hacen caso omiso, no te van a escuchar. Incluso que se dicen que ser creyentes. Un parámetro para medirlos es que cuando tú hables de parte de Dios, no soportarán eso. No soportarán eso. Entonces aquí dice, el que nos oye, ese es de Dios. El que no nos oye, no es de Dios. Y el oír en la palabra es oír inteligentemente. Es decir, le preguntas y él te va a responder, ¿qué dije? Esto. Está prestando atención. Entonces ese tiene, porque tiene receptor llamado mente de Cristo, tiene espíritu de Dios que sopesa todas las palabras. Ese es de Dios. Y pastor, pero no se me quedan las prédicas de los pastores. ¿Cómo le hago? Habría que ver la vida. Habría que ver si se ha ministrado, si no, con quién lo ha atendido. Habría que ver un sinfín de factores de los cuales puede haber un estorbo en su vida, pero de ya. Jóvenes, más. ¿Por qué? Porque pueden tener muchos receptores. La Biblia por lo menos dice de 31 receptores escritos en Jueces capítulo 10 o 12, los 31 monarcas, los 31 reyes, por lo menos 31. Y nosotros debemos ver estas verdades
porque tenemos que seguir a Dios en línea. Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y nosotros no tendremos un evangelio artificial, sino un evangelio verdadero. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude. Yo sé que, como dicen los apóstoles, hay mucho que decir acerca de esto, pero qué bueno que la oportunidad se dio para que se quede sembrada esa palabra en tu corazón, los que están aquí de manera física y los que nos acompañan en las redes. Pidamos al Señor que nos dé ese discernimiento, no solamente para juzgar a los demás, sino para medirnos a nosotros mismos. Pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame la facultad, dame el entendimiento para saber qué está mal y qué está bien. Y así como David hablaba de sí mismo, alaba a Jehová. No te olvides del Señor. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde estabas. Cómo estaban tu pasado, como jóvenes que son. Cómo estaba antes su familia y cómo está ahora. Cómo estaba antes tu vida y cómo está ahora. Sigue firme. No caigas en falacias. No caigas en mentiras de maestros de las tinieblas, sino que sigamos firmes. El camino de la fe es precioso. Tiene batallas, tiene luchas, tiene algunas pruebas de resistencia, pero es para fortalecerte, es para bendecirnos a todos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y digámosle al Señor: ayúdame, auxíliame, ten misericordia de mi vida, Señor, porque quiero ser verdadero, quiero ser real, quiero ser fiel, quiero ser genuino, Señor. No caer en la falsedad, no caer en la falacia, no caer en el engaño, porque lo primero que le dijiste a tus ministros, a tus siervos, cuando te preguntaron cómo van a suceder estas cosas, cuándo va a suceder, qué señales habrá de tu venida, no les respondiste esas tres incógnitas. Les dijiste claramente: lo primero que deben de cuidarse es del engaño. Es del engaño lo que deben de cuidarse. No se engañen a ustedes mismos, ni tampoco se dejen engañar. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos haga saber la realidad en el cual debemos de vivir. Y si nosotros nos hemos alejado, ayúdanos a volver. Como dice tu palabra: volveos a mi reprensión, volveos a mi pueblo amado, volveos a mí. Ayúdanos a volver. Ayuda a los jóvenes en este tiempo, la nueva generación que se está levantando, Señor, con una unción especial, una unción maravillosa, hermosa, preciosa, Señor. Ayúdalos en esta noche, Señor. Bendícelos poderosamente en esta hora. Haz que, Señor, sus vidas reflejen tu luz. Haz que sus vidas, Señor, tengan el aroma, Señor, de como los jardines que tú tienes, Señor. Así como en Cantares dice que el viento del norte, el viento del sur venga y sople sobre este huerto, esta casa, y salga el aroma dulce, el aroma, Señor, fragante, de que nosotros tenemos tu sangre preciosa, de que nosotros tú nos has llamado, escogido, y tenemos, Señor, que trabajar en nuestra fidelidad a ti, Señor, ayudándonos, Señor, tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí presentes para que esta palabra, Señor, no caiga en tierra, sino llegue a los corazones, que quede sembrado, Señor, y florezca. Venga y ponga renuevos, retoños, y vengan a la vida, Señor, para que en el evangelio que ellos llevan sea un evangelio lineal, un evangelio preciso, un evangelio con revelación, con doctrina apostólica, Señor. Ayuda, Señor, a tus hijos, ayuda a tus jóvenes en este tiempo. Muchas gracias te damos, muchas gracias, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, con tu unción, con tu mano, con tu poder. Cúbrelos con tu sombra.
debajo de tus alas, que estén seguros de cualquier viento de doctrina, de cualquier estratagema del adversario, y que puedan salir, Señor, a proclamar tu verdad en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Y en todo momento, tú nos ministras, tú impregnas, tú llenas, tú saturas nuestra vida. Oh, bendito Rey, muchas gracias. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre nuestro, muchísimas gracias por esta oportunidad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Agradécele en tu casa y en tu lugar. Dile al Señor, gracias. Gracias por cuidarme de una manera tan única, tan singular. No me dejas, Señor, a la nada, no me dejas a la deriva. Envías a tus hijos, envías a tus siervos, envías de tus escogidos en este tiempo para que puedan, Señor, levantar el vuelo y ver desde tu horizonte, tu lugar, lo que hay para nosotros. Muchas gracias. En el nombre maravilloso, precioso y hermoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén.